Creo que ya no hay problema con... Ya, no hay problema con la evaluación, ¿verdad? ¿Cómo vamos a trabajar? Les había dejado para la semana anterior un artículo para que lean, pero como no habíamos empezado nada, lo vamos a hacer para esta semana. Ya he cambiado la fecha para la presentación del trabajo. Comenzamos a trabajar nuestra primera unidad. En la primera unidad vamos a hablar de temperatura, calor y termodinámica biológica. Conceptos que son de naturaleza física, ¿no? Conceptos físicos. Pero ya sabemos que al final nos interesa explicar la función que cumplen estos conceptos en nuestro organismo. Vamos a comenzar hablando de temperatura. Temperatura. ¿Qué pasa con la temperatura? A ver, un ratito, les voy a compartir otra diapositiva. Ya, trabajemos con esta. Temperatura, calor y termodinámica biológica. Hablamos de temperatura en primer lugar. ¿Qué es temperatura? Temperatura es un valor, es una expresión numérica que va a ir acompañada de una unidad. Es una expresión numérica que va acompañada de una unidad. Cuando nosotros decimos temperatura, decimos, por ejemplo, 20 grados Celsius. 20 grados es el valor. Esa es la expresión numérica. Y grados Celsius es la unidad. Porque también podríamos decir 293 Kelvin. 293 es el valor, es la expresión numérica. Kelvin es la unidad en que se ha medido. Entonces, una vez más, decimos temperatura es la expresión numérica. Es un valor. ¿Pero un valor de qué? Un valor que nos mide la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Ya digámoslo así, la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. Ahí están viendo la diapositiva, las moléculas se están moviendo. Todo movimiento está relacionado con la fricción. Hay rozamiento y ese rozamiento genera calor. Y si genera calor, nosotros podemos medir ese calor, lo podemos expresar numéricamente. Y esa expresión numérica es la que recibe el nombre de temperatura. Entonces, una vez más, temperatura es la expresión numérica que mide la energía cinética de las moléculas de un cuerpo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué relación existe entre temperatura y energía cinética? Porque esas moléculas se pueden mover más rápido o se pueden mover más lento. La relación que existe entre este valor de temperatura y la energía cinética es directa. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay más movimiento, vamos a leer un mayor valor de temperatura. Si hay menos movimiento, vamos a leer menos valor de temperatura. Ahora les pregunto a ustedes, a ver, les pregunto, les digo, ¿en el hielo hay movimiento de moléculas? No. Sí, pero Sí, pero muy lentos. muy lento. Sí, ¿verdad? Sí hay movimiento molecular. En el hielo sí hay movimiento molecular, pero el movimiento es muy, muy lento. Es muy lento. Por eso es que leemos baja temperatura, bajo valor de temperatura. En el agua hirviendo hay movimiento molecular, sí, bastante movimiento molecular en el agua hirviendo. Por eso es que si ponemos el termómetro, vamos a leer un valor mayor de temperatura. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el concepto de temperatura. Es un valor, es un número, es una expresión numérica. Cuando decimos temperatura, tenemos que hablar de las unidades en que se mide. Se conoce como escalas de temperatura.
Y esto lo vamos a pasar rápido porque conocen ustedes, ¿no? Son 3 escalas, existen las escalas relativas y las escalas absolutas. Como escalas relativas tenemos Celsius y Fahrenheit, ¿no? Celsius y Fahrenheit. Y como escala relativa que nos interesa es Kelvin. Existe la Rankine también, pero la que vamos a estudiar es la Kelvin porque resulta que en el sistema internacional de unidades, Kelvin es la magnitud y la unidad que se utiliza para temperatura. Cuando hablamos de estas escalas, hay una equivalencia entre una y otra. Hay una equivalencia entre una y otra. Si decimos hay una equivalencia, pues tenemos que conocer puntos que nos permitan establecer esa equivalencia. ¿Cuáles son esos puntos? Vamos a comenzar con el punto de fusión del agua. Aquí, por favor, punto de fusión del agua. ¿Qué significa fusión? Fusión significa pasar del estado sólido al estado líquido. Y entonces, a nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, el punto de fusión del agua es 0 grados Celsius. En la escala Celsius, el símbolo es superíndice, este símbolo de grados, y C mayúscula. Y se dice 0 grados Celsius. En la escala Fahrenheit, 32 grados Fahrenheit. O sea, estamos diciendo, el punto de fusión del agua a nivel del mar es 0 en grados Celsius y es 32 en grados Fahrenheit. Esa es la equivalencia. Y si nosotros hablamos de la escala absoluta Kelvin, es 273,15 Kelvin. Aquí, por formalidad, por rigurosidad del Sistema Internacional de Unidades, aquí no se dice grados Kelvin, tampoco se le simboliza con el cerito como superíndice, no. Aquí simplemente es Kelvin, nada más. Entonces, punto de fusión del agua, 3 valores equivalentes para las 3 escalas a las que estamos haciendo referencia. Otro punto importante es el punto de ebullición del agua. A nivel del mar, el punto en el cual el estado líquido del agua pasa a vapor es 100 grados Celsius o 212 grados Fahrenheit o 373,15 Kelvin. ¿De acuerdo? Son las equivalencias para ese punto de ebullición. Decimos a nivel del mar. Punto de fusión y punto de ebullición. Si tienen la oportunidad, busquen en internet cómo elaboran los termómetros. Es muy interesante ese procedimiento que utilizan para elaborar un termómetro, no de los digitales, no, sino de los convencionales, de estos termómetros que son de vidrio y utilizan mercurio. ¿De acuerdo? Busquen y vean cómo los elaboran. Los termómetros los tienen que calibrar. No se trata de construirlos por construirlos, no. Tienen que calibrarlos. Y para calibrarlos utilizan esos 2 valores, el punto de fusión y el punto de ebullición del agua. Y lo hacen a una presión de una atmósfera, que es la presión que tenemos a nivel del mar. Ya después hablaremos de la presión. Otros valores importantes que se debe considerar son el de la temperatura ambiente. Decimos que, por ejemplo, en una sala de hospital, en una habitación del hospital donde va a estar un paciente, debe haber una temperatura confortable. Y esa temperatura confortable promedio normal se considera como 25 grados Celsius. 25 grados Celsius, una temperatura confortable para el paciente. El paciente no podría estar en un ambiente con baja temperatura.
porque su organismo va a reaccionar a esa baja temperatura. Tampoco podría estar en una temperatura sumamente elevada. No, se considera 25 grados como una temperatura confortable en grados Celsius. En grados Fahrenheit, 77 y en Kelvin 298,15. No pretendo que se aprendan los valores de memoria. ¿De acuerdo? No. Lógicamente que todo el mundo sabe cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición en grados Celsius. Está bien, eso sí lo tenemos que saber. Otro punto importante es la temperatura corporal. Decimos los seres humanos tenemos una temperatura promedio normal de 37 grados Celsius. Promedio normal. No significa que todo el mundo deba tener 37 grados Celsius, no es así. ¿Ya? Es la promedio normal. En grados Fahrenheit 98,6 y en Kelvin 310,15. Y bueno, finalmente hablamos del cero absoluto, que es importante considerar. Cero absoluto. Si decimos cero absoluto, se refiere exactamente a 0 Kelvin. La temperatura medida en Kelvin, 0 Kelvin. A 0 Kelvin se le dice cero absoluto. Y el cero absoluto estaría representando el valor de temperatura en donde ya no hay movimiento molecular, en donde las moléculas están completamente en reposo. Si están en reposo, no están generando calor. Y si no están generando calor y nosotros medimos, vamos a leer 0 Kelvin. 0 en Kelvin. En Celsius será menos 273,15. Miren ustedes, tendríamos que leer menos 273,15 para imaginar que las moléculas están completamente en reposo. No están generando calor. No hay energía cinética. Por eso les decía, y ahora creo que lo entendemos mejor. El hielo, en el hielo, ¿las moléculas se están moviendo? Sí, porque si leemos la temperatura del hielo, estamos leyendo 0 grados Celsius. Necesitaríamos leer menos 273,15 para que las moléculas estén en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, en el hielo sí hay movimiento molecular. Bien, entonces, otra cosa interesante, si ustedes lo saben muy bien, que de una escala se puede convertir el valor para otra escala. Se puede hacer conversión por los puntos de equivalencia que tenemos, ¿sí? En nuestro país, los termómetros convencionales, los de vidrio, vienen con la escala Celsius. En Estados Unidos hay termómetros que en un lado del termómetro está en escala Celsius y en el otro en escala Fahrenheit. No tienen que estar haciendo operaciones para hacer la conversión. Y entonces lo que nos interesaría ahora, lo que sí podemos pedir, es que conozcamos la conversión a Kelvin. Conozcamos la conversión a Kelvin. Si nosotros tenemos una temperatura en Celsius, para que esté en Kelvin, tendríamos que sumarle 273,15. Y si tenemos una temperatura en Kelvin y queremos pasarla a grados Celsius, le tendríamos que restar 273,15. Eso nada más, eso sí lo tienen que saber, ¿de acuerdo? Eso sí lo tienen que saber. Para el trabajo propio, cuando hagan investigación o por cultura general, ¿no es cierto? De Celsius, de grados Celsius a Kelvin, 273,15. Y de Kelvin a grados Celsius, restamos 273,15. Nos hemos acostumbrado a decir de repente 273, redondeado el valor. Está bien, el valor exacto es 273,15. Cuando se habla de temperatura, se habla de termometría. ¿Qué es la termometría? Y aquí comenzamos a hablar de las técnicas que se utilizan en medicina. Los médicos tienen que conocer bastantes técnicas, muchísimas técnicas
que son las que va a utilizar para hacer mediciones y con esas mediciones tomar una decisión, hacer un diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, una de las primeras técnicas que vamos a revisar es la termometría. Una técnica muy simple, muy sencilla, pero muy importante, porque saben ustedes que es un signo vital. ¿De acuerdo? Es un signo vital. Muy bien. ¿Qué es la termometría? Termometría es la técnica, así, esa terminología la tienen que saber. Termometría es la técnica de medición de la temperatura. Termo de temperatura, ¿no? Metría de medición. Entonces, técnica de medición de la temperatura. Para que los médicos utilicen esta técnica y cualquier técnica de medición, ¿ah? Cualquier técnica médica, cualquiera. ¿Qué se necesita? Se necesita el instrumento de medición. Tienen que tener un instrumento. Ese instrumento les va a permitir obtener un dato, un valor. Pero además del instrumento de medición que necesitan, el reporte. ¿En dónde sale ese valor? ¿Cuál es ese reporte, el registro? Toda técnica necesita esas dos cosas, el instrumento de medición y el registro. En este caso, si decimos termometría, el instrumento de medición se llama termómetro y el registro se llama termograma. Termograma es como decir gráfico de la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces, termometría es la técnica de medición de la temperatura. Se necesita el instrumento de medición, que es el termómetro, y el registro, que se llama termograma. Si hablamos un poquito del termómetro. El termómetro, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona para que nos dé un valor de temperatura? Y el termómetro nos puede dar diferentes valores, ¿no? El termómetro nos puede dar un valor, dependiendo del termómetro que se utilice, nos puede dar un valor que sea de 10 grados Celsius, de 20 grados Celsius, 80 grados Celsius, 300 grados Celsius, menos 120 grados Celsius. Nos da un valor. Pero entonces, ¿en qué se basa la función? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿En qué se basa la función? Pero antes de estudiar en qué se basa la función, veamos las figuritas. Esos son los termómetros convencionales, ¿no? El primero será un termómetro clínico. Le decimos termómetro clínico porque es un termómetro que específicamente lo van a utilizar para medir la temperatura en las personas. Y tiene características, ¿no? Generalmente tiene un bulbo que tiene esta forma y en este bulbo tiene una sustancia líquida que se llama mercurio. El termómetro clínico solo tiene mercurio aquí. Es de vidrio y miren, este bulbo se va a continuar con un tubito capilar. Y el mercurio va a pasar por ese tubito capilar. Este tubito capilar, quienes tengan este termómetro en casa, por favor, obsérvenlo. Después del bulbo, en esta parte más o menos, tiene una curvita. Este termómetro tiene una curvita. ¿Esa curvita para qué sirve? Sirve para que el mercurio pase, suba y no regrese. Todo el mundo ha visto que cuando miden la temperatura con un termómetro de estos, antes de ponerlo en la boca, lógicamente es súper limpio, y ahora más que nunca, lo sacuden. ¿Para qué lo sacuden? Y lo sacuden con fuerza. ¿Para qué? Para obligar a que el mercurio que esté aquí retorne al bulbo, porque es difícil que regrese por esta curvita que está aquí. Y ahora me van a decir, ¿y por qué tiene esa curvita? ¿Para qué sirve esa curvita? Ahora les digo.
¿Ya? Entonces, bulbo, estos termómetros son con mercurio, en el tubo capilar hay esta curvita, el mercurio puede subir con facilidad, pero no retorna, y estos termómetros clínicos también tienen una escala específica. Normalmente la escala va de 35 a 42 grados, de 35 a 42, considerando que la persona todavía, ¿no?, está con signos de vida entre 35 y 42. Por debajo de 35, por encima de 42, ya hay problemas térmicos. Por debajo de 35, hipotermia. Por arriba de 42, hipertermia. Ya problemas graves para la persona. Entonces, ¿cómo se hace la medición? La medición la tienen que hacer, por ejemplo, ubicando el termómetro debajo de la lengua de la persona. Pero para que ubiquen el termómetro debajo de la lengua de la persona, tienen que asegurarse que esté bien limpio y tienen que asegurarse que el mercurio esté en el bulbo. Para eso lo tienen que sacudir fuertemente, asegurarse que el mercurio esté abajo. Lo ponen en la boca de la persona, esperan un tiempo y el mercurio se va a dilatar y va a pasar por este tubito. Y después de un tiempo, lo sacan el termómetro de la boca de la persona, lo sacan y hacen la lectura en el aire. Por eso tiene esa curva, por eso. Porque si no tuviese esta curva, sería como un termómetro de laboratorio, como estos de aquí. Que si ustedes quieren medir la temperatura, por ejemplo, del agua hirviendo, ponen el termómetro en el agua hirviendo y ahí tienen que hacer la lectura. Porque estos no tienen esa curvita, no tienen. Entonces, si el termómetro está en el agua hirviendo y ustedes lo sacan, el mercurio se regresa. Y ya no van a leer la temperatura del agua hirviendo. Estos termómetros los tenemos que dejar y hacer la lectura de donde queremos hacer la medición de la temperatura. Este termómetro clínico no. Este lo podemos sacar de la boca de la persona. El mercurio no se va a regresar. Y nos da tiempo para poder hacer la lectura del valor que corresponda. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entonces entre un termómetro clínico y uno de laboratorio. Estos de laboratorio no solamente pueden ser termómetros con mercurio. También vemos bulbitos rojos, en algunos otros casos vemos bulbos azules. También hay termómetros con alcohol. Y el alcohol, como es transparente, lo tiñen, ¿no?, con rojo o con azul, para facilitar la lectura de estos termómetros. Estos termómetros, pues, nos dan la temperatura más exacta, ¿no? Es más fácil utilizar este tipo de termómetros, ¿no? Ahora los hemos visto mucho, muchísimo los hemos visto estos. Pero estos ya tienen una electrónica diferente. Estos pueden perder fácilmente la calibración. Entonces, constantemente hay que estar probando de que el valor de temperatura que nos dan es el correcto, ¿no? Hay que estar probando constantemente, porque con un golpe podría perder la calibración, ¿no? Son muy buenos, nos dan la temperatura rápido. En este tenemos que estar haciendo el contraste, ¿no? Nos cuesta un poquito leer la temperatura con estos. Con estos es fácil, simplemente se lee en la pantallita y ya está. ¿De acuerdo? Muy bien. Esos son los termómetros. Ya hay más termómetros, ¿no? Hay termómetros que utilizan escala industrial, que son de otra naturaleza. Hay termómetros en forma de cinta que se ponen en la frente de la persona también, ¿no? Pero los más exactos son estos de vidrio. ¿En qué se fundamenta? ¿Cuál es el fundamento físico de la función de un termómetro? El fundamento físico son dos. Uno, la dilatación térmica y en segundo lugar, el equilibrio térmico. Dilatación térmica y equilibrio térmico. Creo que sí conocemos, ¿no? Si decimos dilatación térmica, es lo mismo que decir expansión térmica. Dilatación o expansión térmica es lo mismo. Es el aumento en las dimensiones de un cuerpo cuando se eleva
su temperatura y afecta a todos los estados de agregación de la materia. Se puede dilatar un sólido, un líquido y un gas. Lógicamente que no se van a dilatar en la misma magnitud, pero todos los estados de agregación de la materia sufren este efecto de dilatación o expansión térmica. Entonces, decimos, este es un fundamento de la función del termómetro. Claro, nosotros hemos sacudido y el mercurio está aquí. Este termómetro está a temperatura ambiente. Está de repente en el alcohol para que se desinfecte, está a baja temperatura. Luego, ¿qué hacemos? Este termómetro lo ponemos en la boca de la persona. La boca de la persona le comienza a dar calor al mercurio. El mercurio es muy sensible, sumamente sensible a los cambios de temperatura. Entonces, al recibir calor, el mercurio se comienza a dilatar. Sus moléculas, sus átomos se comienzan a separar. Eso es la dilatación, es la modificación de las magnitudes de un cuerpo. Y entonces, como se comienza a dilatar, el mercurio va a comenzar a pasar por este tubito capilar, va a comenzar a subir. ¿De acuerdo? Eso es la dilatación térmica. Existen, no les pido que se aprendan estas fórmulas, no, simplemente recuerdo, ¿no? Existen varias formas de dilatación, puede ser lineal, superficial, volumétrica. No puede ser así. Pero ¿qué es lo importante que sí tienen que saber? Que no todas las sustancias se van a dilatar de la misma forma. Y entonces, para cada una de las sustancias va a existir un coeficiente de dilatación. Un coeficiente de dilatación. Si nosotros comparamos, el agua tiene un coeficiente de dilatación diferente al alcohol, diferente al mercurio. Diferentes valores de coeficiente de dilatación. Lógicamente, aquí en la fórmula, el coeficiente de dilatación es alfa. Este valor del coeficiente de dilatación, ¿de qué va a depender? Del cambio de temperatura, va a depender de las longitudes que tenga el material, ¿no? Entonces, depende de la estructura, de la naturaleza del material para tener ese valor. Pero esos valores de coeficiente ya están puestos, ¿no? Ya están investigados, ya son valores constantes para cada una de las sustancias. El mercurio se utiliza en los termómetros porque el mercurio es un metal en estado líquido que fácilmente se dilata. Con el mínimo calor que absorba, fácilmente se va a dilatar. Por eso es que se utiliza en los termómetros. Ya después vamos a volver a hablar de eso. Entonces, uno de los fundamentos es la dilatación térmica. Y el otro fundamento es el equilibrio térmico. Entonces decimos, si hemos puesto el termómetro en la boca de la persona, ¿hasta cuándo lo tenemos que dejar ahí? El mercurio estaba a baja temperatura. La boca de la persona está a mayor temperatura. Entonces, el calor va a pasar de la boca de la persona hasta el mercurio del termómetro. ¿Pero hasta cuándo? Hasta cuando se alcance un equilibrio térmico. ¿Qué significa alcanzar un equilibrio térmico? Que los dos objetos, llamemos así, el termómetro y la boca de la persona, tengan la misma temperatura. Ahí va a haber transferencia de calor. El calor va de la boca de la persona al mercurio, pero tiene que alcanzar un equilibrio térmico. Va a llegar un momento en el que los dos van a tener la misma temperatura. Entonces hablamos del equilibrio térmico. Esa es la razón por la cual el termómetro lo debemos dejar un tiempo en la boca de la persona. No se trata de poner y sacar. No se trata de decir, ya 1 minuto y luego veo más o menos cuánto es su temperatura. No. Tenemos que darle el tiempo suficiente para que alcance el equilibrio térmico. Solo alcanzando el equilibrio térmico es que vamos a realizar una adecuada lectura, una adecuada medición de la temperatura. Imaginemos que tenemos dos objetos.
A ver, imaginemos que tenemos dos objetos. A ver, un cubo de hielo y la superficie de la mesa. El cubo del hielo lo ponemos en la superficie de la mesa. El cubo de hielo tiene una temperatura, a nivel del mar 0 grados Celsius. La superficie de la mesa tiene temperatura ambiental. Imaginemos 20 grados Celsius. El hielo 0 grados, la mesa 20 grados. Entonces el calor siempre va a pasar de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces el calor va a pasar de la mesa 20 grados al hielo 0 grados. Y comenzamos a ver que el hielo se comienza a fundir. Y finalmente queda todo líquido. Finalmente alcanza un equilibrio térmico. Si leemos la temperatura ya de ese estado líquido y de la mesa, vamos a leer la misma temperatura. Podemos graficar esto. Aquí tenemos un gráfico. A, que sea el hielo. Aquí, hielo. Baja temperatura. B, que sea la mesa. Mayor temperatura. El hielo comienza a aumentar su temperatura porque va a ganar calor de la mesa. La mesa comienza a bajar temperatura porque se le está dando calor al hielo. Y así, a través del tiempo, esto es importantísimo, el tiempo. A través del tiempo sigue ganando calor, la mesa sigue perdiendo calor y va a llegar un momento en que los dos van a tener la misma temperatura. A esa temperatura se le llama temperatura de equilibrio o le decimos equilibrio térmico. Nos podemos imaginar este gráfico para la boca de la persona. A será el termómetro y B será la boca de la persona. La boca de la persona no es como la mesa. La boca de la persona siempre va a tener la misma temperatura porque nuestras células están vivas y porque nuestras células generan calor, porque va a haber calor en nuestro organismo. Hay circulación de la sangre. La sangre conduce el calor, ya vamos a hablar luego. Entonces, si yo quiero graficar y digo, aquí está la boca de la persona, le tengo que hacer una línea horizontal, porque la boca de la persona nunca va a perder calor. No es como la mesa, ¿de acuerdo? Aquí. Y si este es el termómetro, entonces comienza a aumentar la temperatura a través del tiempo y comienza a aumentar hasta que alcance el valor de la boca de la persona, hasta que alcance un equilibrio térmico. Y eso ocurre entre los 3 y los 5 minutos. Por eso nos dicen, cuando lean la temperatura, deje el termómetro en la boca de la persona 5 minutos. Y ahí te vas a asegurar que realmente alcanzó el equilibrio térmico y estamos haciendo una correcta medición de la temperatura. ¿Está claro hasta ahí? ¿Están ahí? Sí, doctora, está claro. Sí, doctora. Sí, Doctora. Ya está, perfecto. Entonces, primera técnica que nos puede parecer súper sencilla, ¿no? La termometría. Dijimos técnica de medición de la temperatura. ¿Qué necesitamos? El instrumento de medición. Este instrumento se llama termómetro, fundamento físico, dilatación térmica y equilibrio térmico. Eso nos permite hacer la lectura. Pero para hacer termometría necesitamos el registro, necesitamos otro elemento que se llama termograma. Y termograma es el gráfico que nos va a permitir registrar estos valores de temperatura. Lógicamente que, si ustedes como médicos hacen la medición de un solo valor, no van a graficar, pues, ¿no? Va una persona a visitarlos, ustedes le hacen la lectura de la temperatura, no la van a graficar. Al final va a ser un solo valor que van a interpretar. Pero, ¿qué pasa si ustedes quieren conocer por lo que fuese, ¿no? Dependiendo de la especialidad, dependiendo del caso. Si ustedes necesitan conocer los valores de temperatura todos los días durante un mes, ahí sí tienen que registrar. Y es mejor
hacer el registro en un gráfico. Y ese gráfico se llama termograma. En este ejemplo en el que estamos observando, tenemos un termograma de cómo varía la temperatura a lo largo del día. Miren, ¿ah? Cómo varía la temperatura a lo largo del día. En este eje tenemos momento del día. A las 8, 12, 16 horas, 20 horas, 24 horas, 4, 8. Momento del día. Y en este otro eje tenemos la temperatura rectal. La temperatura rectal. La temperatura rectal y la temperatura del conducto auditivo externo, son los valores más exactos de temperatura para nuestro organismo. ¿De acuerdo? Y ahí temperatura rectal en grados Celsius. Entonces, miren, aquí sí necesitan construir el termograma. Han medido a las 8. El valor de temperatura lo grafican, ponen el puntito. Han medido a las 12, otro puntito. A las 16 horas, otro puntito, y etcétera. Así durante todo el día, durante las 24 horas. Es importante este gráfico, porque con solamente observarlo, ya ustedes pueden sacar conclusiones. Muy diferente a tenerlo en una lista de números. Es importante el gráfico. Entonces, fácilmente yo puedo decir, por ejemplo, a qué hora, en qué momento del día, la persona que se hizo esta medición tiene el mayor valor de temperatura. En qué momento del día tiene el menor valor de temperatura. ¿De acuerdo? Y esto es importante, porque podríamos tener una forma para una condición normal, de una forma diferente para una condición patológica, para una condición de enfermedad. Entonces, al médico sí le interesa el gráfico, porque fácilmente va a poder comparar. Valores no, gráficos. Si decimos esta es la condición normal, junto con este gráfico podríamos poner otro de una condición patológica. Y conocer en qué momento del día se produce el mayor valor de temperatura. Y de repente en ese momento del día tienen que actuar para que esa temperatura no se eleve tanto y no pueda provocar alguna condición anormal en nuestro organismo. ¿De acuerdo? Hay otro termograma interesante. El otro termograma es cuando los ginecólogos piden a las mujeres que tienen problemas de infertilidad, piden que se haga la medición de la temperatura basal durante un mes, todos los días durante un mes. Imagínense, van a tener 30 datos y es mejor ponerlos en un gráfico. Y muchas veces no le piden solo un mes, le dicen tienes que hacer de 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque ese termograma va a permitir conocer cuál es el periodo de ovulación de la mujer. ¿De acuerdo? Entonces eso les interesa como gráfico, como termograma. Cuando tenemos varios valores, es mejor ponerlos en un gráfico. Y eso les va a permitir rápidamente sacar una conclusión, hacer una comparación, tomar una decisión. Bien, entonces, ahora hablamos de la temperatura corporal. La temperatura corporal no es constante en todo nuestro organismo. No es. Cuando decimos temperatura corporal, vamos a hablar de dos tipos. De la temperatura central interna o del núcleo, así se le llama, ¿no? Temperatura central interno del núcleo. Esa es la temperatura que vamos a tener en el interior de nosotros, en donde están nuestros órganos. Esa temperatura es constante, no puede cambiar, no puede cambiar. Cambia en rangos muy, muy estrechos, mínimos. No puede cambiar grandemente, su valor es constante.
Y la otra temperatura es la periférica o superficial. Esa temperatura periférico-superficial es la que podríamos medir en la piel, en las extremidades, ¿sí? Fuera de nosotros, llamémosle así. Y su valor es variable. Su valor es variable. Depende de las condiciones externas. Si estamos en un día muy frío, nos tocamos la piel de nuestras manos y la vamos a sentir fría. Vamos a decir, está frío. Si estamos en un día de verano muy caluroso, tocamos la piel y está más caliente. ¿De acuerdo? Esos términos entre comillas, ¿ya? Está más caliente. Entonces, la temperatura de nuestra piel va a ser variable. Va a depender de las condiciones del ambiente. Cuando hablamos de la temperatura corporal, también consideramos que depende del género. No es igual en género masculino que femenino. Depende de la actividad. Es muy diferente estar en reposo que estar haciendo ejercicio físico. Depende del consumo de alimentos, de líquidos, depende de la hora del día. Ya hemos visto el gráfico anterior, el termograma anterior. Depende de la hora del día. En el caso de las mujeres, también se ve influenciado por el ciclo menstrual. ¿De acuerdo? Entonces, miren lo que ocurre. Vamos avanzando porque vamos a hablar más de esto después, pero vamos avanzando. La máxima temperatura la vamos a leer en el núcleo. Alcanza los 38 grados Celsius. Esa es la máxima. Y a medida que nos vamos acercando a la piel, va disminuyendo. Es como poner el hielo en la mesa. ¿De acuerdo? Se va cediendo el calor. Y miren, siempre, fíjense en esto, siempre nuestro entorno va a ser más frío que nosotros. Si nosotros tocamos la mesa, la vamos a sentir más fría que nosotros. Si nos hemos sentado en una silla, la silla ha estado más fría que nosotros. El aire más frío que nosotros. Necesitamos, para nosotros es vital que el entorno sea más frío que nosotros. ¿De acuerdo? Sea más frío que nosotros. ¿Por qué? Nosotros generamos abundante calor. Nuestro organismo se tiene que asegurar que tiene el calor suficiente para poder cumplir sus funciones. Generamos abundante calor. Lo tenemos en exceso. Ese exceso lo tenemos que perder. Y lo vamos a perder en nuestro entorno. Lo vamos a perder en nuestro entorno. Si no lo perdemos, si nuestro entorno tuviese la misma temperatura que nosotros, no podríamos perder calor. Y si no perdemos calor, entramos en condiciones de hipertermia peligroso para nuestro organismo. Hasta ahí nos vamos a quedar. Analicen lo que les acabo de decir y con esto terminamos la clase de hoy. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctora.